Hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están nuestras estimadas visitas? No sé exactamente cuántas visitas tenemos viendo simultáneamente estos videos. Sé que hay algunas y las apreciamos muchísimo. Así que gracias por tener la paciencia de oírnos, de vernos. Así que el tema de hoy es salvación. Salvación. Porque mucho se habla de la salvación, pero quisiera que ahondáramos un poquito en el tema de la salvación. Pero primero yo quiero partir diciendo que nosotros cuando predicamos no queremos probar la existencia de Dios. Nosotros partimos del principio de que Dios existe. Segundo, no queremos probar que la Biblia es la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Así que nunca usted nos va a ver defendiendo la Biblia o defendiendo la existencia de Dios. Porque sabemos ciertísimamente que Dios existe, que la Biblia es la palabra de Dios. Así que en ese sentido no vamos a perder tiempo ni nos darnos vuelta. La Biblia dice que el hombre o se salva o se pierde. ¿Para qué está puesta la iglesia? Para ir por el mundo predicando el Evangelio, para que muchas personas se salven. Y eso es lo que me interesa que entienda el tema de la salvación. Porque hay mucho que se habla de las iglesias que hacen esto, que hacen lo otro. Nosotros también tenemos actividades sociales, tenemos actividades comunitarias, participamos, pero ese no es nuestro principal objetivo. Por ejemplo, un grupo de jóvenes el año pasado, hasta cuando se pudo hacer, estuvieron yendo a las caleteras a atender a la gente que está viviendo ahí de una manera muy paupérrima. Y los atendieron, les llevaron ropa, les llevaron comida, diferentes cosas. Pero eso no es el principal propósito. El principal propósito de una iglesia cristiana basada en la palabra de Dios es la salvación del mundo. Con esto no significa que salimos del mundo y nos apartamos de las personas. No, vivimos en una sociedad y compartimos con esa sociedad. Pero a nosotros, partiendo un poco ya del tema, nos cuesta algunas palabras, nos cuesta decir algunas palabras, nos cuesta entregar algunas palabras. Por ejemplo, me equivoqué. Y esa frase cuesta. Me equivoqué. O fui injusto. O he pecado. Entonces, como no queremos entender ciertas cosas, nos cuesta entender también lo que es la salvación. La salvación. Entonces, lo que quiero e insisto es que usted entienda que la liberación la salvación es la liberación exitosa de alguien o algo en un peligro inminente. O sea, inminente significa que en cualquier momento llega. ¿Por qué? Porque usted no sabe ni yo sé cuándo vamos a morir. Y como les decía en el video pasado, si usted muere no podemos hacer nada por usted. La decisión de salvarse es en esta vida. Es en esta vida. Si usted muere, hagamos lo que hagamos nosotros. Hagamos reuniones especiales, nos sajemos, hagamos sacrificio. Nada nos va a sacar de donde esté. Así que es por eso tan imperioso, tan urgente el llamado que hacemos. Y siempre estamos llamando al arrepentimiento, a reconocer a Jesús como Salvador, porque hemos entendido lo que es la salvación. ¿Y de qué nos salvamos? Recuerde el que yo les hablaba del demonio, del falso profeta, de la bestia, del anticristo, de Judas, ¿cierto? Y todos los que no creyeron van a ser atormentados día y noche, ¿cierto? En una llama de fuego, en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Entonces, es algo que nosotros, de ahí lo queremos salvar. De ahí queremos salvarle, sacarle. Así como fui sacado yo. Hay personas que oraron por mí, que yo ni sabía que estaban orando por mí, por mi salvación. Dios tuvo el amor y la gracia para salvarme. Ahora, para que alguien se salve, tiene que haber alguien que necesite ser salvado. Alguien, por ejemplo, yo pienso en el hombre, en nosotros. Les cuento algunos pasajes. Isaías 1:6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué dice Isaías? El hombre está lleno de pecado. Y no se ha curado y no hay forma de sacarlo de ahí. Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 6. Él dice
también Mateo 9:12, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Le decían a sus discípulos. ¿Por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Jesús oyó esto. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Bueno, Jesús sanó, hizo algunas sanidades, pero lo que se refería es la enfermedad del pecado. El pecado que nos tiene enfermos a todos nosotros. A todos. A todos. Bien. Entonces, tenemos que entender que Dios nos está buscando porque Él nos ama y nosotros somos esas personas que necesitamos ser salvados. ¿Por qué? Porque necesitamos un médico urgente, estamos enfermos. Enfermos, el pecado nos enferma físicamente, emocionalmente y espiritualmente nos manda al infierno. ¿Me entiende? En Romanos capítulo 3, porque también una persona que está acusada necesita un abogado. Y en Romanos capítulo 3, les leo, dice lo siguiente. Versículo 10 al 9 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, una persona que ha sido acusada necesita una abogada. Y usted es un abogado, usted necesita un abogado. Porque usted va a un juicio. Usted va a ir a un juicio. Y en ese juicio se va a determinar, sin Cristo, se va a determinar el grado de castigo. En la condición nuestra se van a determinar las recompensas, ¿cierto? Y algunas cosas más que pueda tener el Señor. Entonces usted va a pasar por el tribunal de Dios. Así que piénselo en qué condición está ante Dios. Alguien que se está ahogando necesita un salvavidas. Fíjese lo que escribió el salmista en el 69, 1 y 2. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo poner pie. He venido a abismos de aguas y las corrientes me han anegado. Fíjese la comparación que hace. Y en realidad debemos pensar que el pecado nos ahoga. Muchas veces la gente dice, bueno, somos un país libre, de acuerdo, pero tú eres libre, eres una persona libre. ¿Eres una persona libre del pecado? ¿Eres una persona libre de tus pasiones? ¿Eres libre de tus emociones? ¿Eres una persona que realmente es libre? Yo le puedo asegurar que sin Cristo usted no es libre. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el hombre en el pecado se ahoga, necesita un salvavidas. Ahora, ¿por qué no se salva el hombre? ¿Por qué no busca la salvación el hombre? Bueno, porque rechaza la revelación bíblica de Dios. Como les dije al comienzo, nosotros partimos del principio que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios existe. ¿Me entienden? No cuestionamos eso partimos de ahí. Nosotros como parte de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice primero voy a exponer mi existencia, les voy a decir de dónde vengo, por qué vengo y qué estoy haciendo. No, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo creemos, que esa deidad es Dios y que Él es eterno. ¿Bien? Ahora, ¿por qué el hombre no busca esta salvación, el huir de ese lugar de condenación? Porque rechaza la revelación bíblica, rechaza la Biblia. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Hechos 14:17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Dios
se ha manifestado, Dios ha mostrado en su Biblia su voluntad, sus planes, sus proyecciones. ¿Qué va a ocurrir si tú haces esto o haces lo otro? Él se ha revelado como persona, Él se ha revelado como un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él es un Dios inmutable, Él no necesita cambiar. Él es un Dios veraz, nunca miente, es un Dios bondadoso, lleno de amor y misericordia. Y más atributos tiene, ¿cierto?, el Señor. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Rechazamos la Biblia. Y usted dirá, no, es que si yo fui igual. Yo rechacé la Biblia. Yo no quería escuchar de la Biblia, ni quería escuchar los cánticos, los evangélicos. No, yo no quería. Bueno, un momento llegó en la vida y tuve que tomar algunas decisiones. Y aquí en el capítulo 1 de Romanos, versículos 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y usted dirá, ¿cómo Dios ha manifestado? Fíjese, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Dónde vemos la existencia de Dios? En la creación. La creación de Dios no es Dios. Eso es el panteísmo. No, eso no es Dios. Dios muestra su existencia. Por ejemplo, vea usted cómo funciona su ojo. Cómo tiene la habilidad de enfocar, desenfocar, mirar rápidamente, reconocer y enviar información al cerebro. Haga esto que un robot lo haga a la perfección como lo hacemos nosotros. Esto, o caminar. Hay muchas cosas que se están imitando con la tecnología, pero nunca logran el total. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esta biología? ¿Quién hizo el cerebro? ¿Quién hizo los árboles? ¿Cómo crecen los árboles? ¿Cómo se desarrollan las flores? ¿Usted ha visto la cantidad de flores que existen? La hermosura. ¿Usted ha visto las profundidades del mar? Yo lo he visto a través de videos, no es que yo haya estado ahí, pero hay una hermosura tremenda. Eso es creación de Dios. Las estrellas. Desgraciadamente aquí en la ciudad nosotros no podemos apreciar las estrellas, pero una vez que uno sale a campo libre, se puede apreciar un poco más y es precioso mirar el cielo de noche. Aún el propio sol, la luna, ¿me entiende? Pero ahora tenemos en boga, ¿cierto? Y la gente va conversando respecto de la teoría de la evolución. Estamos evolucionando, estamos cambiando, estamos haciendo esto, lo otro. Hay tanta gente evolucionista que ha cambiado su parecer, porque se han dado cuenta que la teoría de la evolución no tiene ningún asidero científico. Si usted quiere acusarme a mí de tener una religión, bueno, yo le devuelvo la acusación al evolucionista. El evolucionista tiene que tener más fe que yo para creer en la evolución que yo para creer en Cristo Jesús. A Cristo Jesús lo encuentro hace 2000 años. La creación no más de 10.000 años. ¿Y qué es lo que tiene que pensar el evolucionista? Millones y millones y millones de años. Por favor. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que con el conocimiento finito que tenemos ahora, que nos creemos de mucho conocimiento, podemos apreciar cosas del pasado? Piense, Dios se revela a través de su propia creación. Entonces, rechazamos la revelación bíblica. Pero también no escuchamos a nuestra propia conciencia. En el libro de Romanos también, el capítulo 2, versículo 14 al 16, dice lo siguiente. Dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, ¿qué no hace caso el hombre? ¿A qué no le hace caso? A su propia conciencia. Puede estar la mamá diciendo, puede estar el papá hablando, puede estar los amigos, puede estar los hermanos, puede estar el profesor, puede estar su esposa, su esposo. Pero si eso no es examinado por la conciencia, si realmente no reconozco lo que mi conciencia me dice, no voy a aceptar la revelación de Dios. Porque nunca voy a aceptar que me he equivocado. Nunca. No, que hice mal. Por ejemplo,
el aborto. Muchos dicen, bueno, vamos a hacer un aborto y todo. ¿Por qué siguen viviendo? Porque cauterizan su conciencia. Y se olvidan de que han matado a una persona. Ah, pero esa es una cantidad de células. Jesucristo no tenía más de 2 semanas de vida cuando fue a ver, María estaba embarazada y fue a ver a Elizabeth. 2 semanas. ¿Y hasta cuántas semanas se permite el aborto? Y Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth salta cuando entra Jesús en el vientre de María. Eso es conciencia. Después nos acusa la conciencia. Después que hicimos las cosas malas, la conciencia nos acusa. Y realmente necesitamos el perdón para tener paz. Pero muchos cauterizan su conciencia. La apagan con fuego, la cauterizan. Es el problema. Entonces, ¿por qué la gente no va hacia Cristo? Porque rechaza la revelación bíblica, porque no escucha su propia conciencia y porque tiene un apego tremendo a lo que es el mundo. No el mundo como creación, no la tierra, los árboles, la naturaleza, no. Eso es precioso, los planetas, sino el apego al sistema de vida. Ese apego tan grande que Dios nos ha dado una lección ahora con este virus, nos ha dado una lección tremenda y nos ha mandado a todos a las casas, a todos. A los más guapos, a los menos guapos, a los más valientes, a los menos valientes, todos a la casa. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Nos ha hecho volver a ver lo importante. ¿Qué es importante? La familia. ¿Qué es importante en mi tarea? Los hijos. Los hijos. Crear personas de bien. Educar personas de bien, fomentar los buenos principios en la gente que va a ser adulta y que algún día van a dirigir el país, van a dirigir empresas. Eso es importante. Eso es lo que debemos buscar hacer. ¿Y hacia dónde nos dirigió Dios? Hacia nuestros hogares. Hacia allá nos ha dirigido Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Echamos tanto de menos esto, echamos tanto de menos lo otro. Es tan importante que te canten, es tan importante ver un partido de fútbol. Son entretención. Entretención. Entonces, ¿por qué no le enseñamos cómo no a tener un patio? Bueno, si vive en departamento, a lo mejor un conjunto. Ahora viene septiembre, seguramente van a hacer fonda y los felicito, pero enséñele a hacer volantines. Papá, enséñele a hacer volantines a su hijo. Enséñele a jugar al trompo. Enséñele a jugar a la rayuela. Enséñele a entretenerse de una manera más sana, en donde el niño va desarrollando también habilidades. Hay tantos juegos que se han perdido. Por ejemplo, el tombo, el pillarse, las escondidas. Así es que podrían ustedes considerar que el apego al mundo nos ha hecho olvidar las cosas verdaderamente importantes. Y Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dios me mete en este grupo a mí. En otro tiempo yo anduve en todas esas tonteras. Siguiendo la corriente de este mundo, seguía la corriente del mundo. Vamos allá, hagamos esto, ¿cierto? Yendo con todos. Conforme al príncipe de la potestad del aire, no sabía que el demonio estaba detrás. Pero ahora uno le dice, oiga, esto lo guía el demonio. No, yo no creo en el diablo, no creo en Dios, no creo en nada. ¿De acuerdo? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el espíritu que está guiando al mundo? Un espíritu de desobediencia. Eso es la verdad. Un espíritu de desobediencia. Así es que nada más tenemos que pensar. Y pensar en cuánto apego tengo yo al mundo. El apego al mundo se ve en lo que usted va a decidir, en lo que va a hacer, en lo que la mente está encerrada entre 4 paredes. Saque provecho de la enseñanza. Saque provecho de estar con sus hijos. Saque provecho de cultivar el amor entre los cónyuges. Entonces ahora se están abriendo consultas porque las personas están teniendo problemas psicológicos. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. También Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si yo me hago amigo del mundo,
Dios dice que es enemistad contra Él. Me hago enemigo de Dios. Ahora, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Solamente con el querer ser amigo del mundo, ya usted es enemigo de Dios. Y también 1 de Juan 2:15 al 17 dice, no améis al mundo. ¿Qué me dice? No améis al mundo, en el sentido que yo les dije recién. El sistema de vida, el sistema valórico, ¿me entiende? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, este sistema de vida, aunque se diga cristiano, no lo es, porque el amor del Padre no está en él. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en los hijos de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la cosita que llevamos adentro, esa maldad, los deseos de los ojos, lo quiero, lo vi, lo quiero. Y la vanagloria de la vida, que me reconozcan, el empresario más exitoso, el mejor trabajador, la mejor ama de casa, la más linda, el más lindo. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, no proviene de Dios, entienda, sino del mundo. Del mismo mundo provienen todas esas cosas. Y el mundo pasa y sus deseos. Este mundo pasa. Por ejemplo, usted lo puede comprobar en los grandes artistas que han fallecido. Los grandes personajes que han fallecido. ¿Cuánto duran en la memoria colectiva? ¿Cuánto duran? Y el mundo pasa y sus deseos. Este mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Qué hermoso! Yo sé entonces, por la palabra de Dios, que si yo hago la voluntad de Dios, voy a estar siempre. Permanece para siempre. Eso es vida eterna. ¿Entienda? ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el otro problema? Hemos visto por qué los hombres no buscan a Dios. Porque rechazan la revelación de la Biblia, no escuchan a su propia conciencia, por el amor al mundo, al sistema de vida. Y hay otro punto que tal vez usted diga, no, yo no, por su relación con Satanás. Mateo capítulo 4, les voy a leer, Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9, dice así, 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús, la respuesta de Jesús fue, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la respuesta de cada persona en el mundo a las tentaciones que hay en el mundo. Y que decimos todos a unísono, vete Satanás, porque escrito está, solamente a Dios vamos a adorar. Esa es la respuesta que escucha usted. ¿Cuántos no se han sumergido en las drogas por salir adelante? ¿Cuántas personas se estresan? ¿Cuántas personas se enferman del colon? ¿Cuántas personas se enferman de los nervios por sacar metas adelante y esto, lo otro? ¿A quién está sirviendo? ¿A quién está sirviendo? Pregúntese. En Juan capítulo 8 dice lo siguiente. Juan capítulo 8. Versículo 42 al 44. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, mire lo que le dice a los judíos, ¿eh? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entienden el lenguaje de la salvación? Porque no quieren oír
y no pueden oír, han cauterizado, han cerrado sus oídos. Miren lo que les dice Jesús a los judíos que eran tan engreídos porque su padre es tal y cual, ¿cierto? Nuestro padre Abraham. Pero fíjense lo que les dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Lo que está diciendo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué tal? ¿Se da cuenta que hay una relación con Satanás? ¿Cuál? La mentira. Este no es un mundo de mentiras. Un mundo que se multiplica la mentira por todos lados. Cuando levantan artistas, ¿usted cree que le cuentan la verdad del artista? Cuando se habla de figuras públicas, ¿usted cree que le cuentan la verdad de las figuras públicas? Usted vive en un mundo en donde hay mentira tras mentira. Por eso es necesario volver a lo que dice la palabra de Dios. Y una de las cosas que Dios aborrece es la mentira, porque la mentira recuerda al demonio y gratifica al demonio. No gratifica a Dios. La mentira es aborrecida por Dios. Entienda eso. Entonces, ¿cuál es su relación con Satanás? La mentira, el orgullo, el deseo de hacer lo que ustedes quieren. Y también Colosenses 1:13 dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Jesús nos libró del poder de las tinieblas. Pero no sabemos, no, pues si Satanás se encubre, crea un sistema, crea formas, crea la manera de gobernar el mundo según él. Empieza a pensar en lo que es la realidad mundial y cómo se ha estado organizando el planeta para estos medios de comunicación como ustedes. Lo estamos usando para bien ahora nosotros. Pero estos medios de comunicación, ¿cómo se irán a usar en el futuro? Hay un banco que ofrece una cinta que se pone acá como pulsera y uno reconoce eso. ¿Sabe? Uno se va poniendo tan cómodo, que va a ser una molestia después ponerse eso. Entonces, lo mejor va a ser que me pongan algo a mí, me marquen algo a mí. En la mano derecha o en la frente. Y está escrito, lee Apocalipsis. Hacia allá vamos. Le fueron a poner un chip. ¡Oh, qué cómodo! ¿Sabes? Que ni se siente el chip, ni pasa esto, ni pasa lo otro. Así que uno pasa por todos lados y no hay problema. Pero la Biblia dice que vamos a ser marcados. Y que los cristianos no deben aceptar esa marca. Claro, no vamos a poder comprar ni vender, pero llegará el momento y sabremos cómo Dios nos va a sustentar. No es nuestro problema ahora. ¿Bien? Entonces, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces los creyentes son trasladados al reino de Jesús. Y en 2 Corintios 4:4 dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo, se refiere al demonio, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hizo el demonio? Cegó el entendimiento. No les cortó la luz, no los dejó ciegos. Cegó el entendimiento. ¿Cómo lo ha hecho? A través de ideas, filosofías, testimonios y un montón de cosas más. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el demonio tiene una relación con usted. Lo ha influido, lo ha manejado y espera llevarlo junto con él a la condenación. Usted tiene una relación con el demonio. Usted dirá, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo yo voy a tener una relación con el demonio? Yo soy creyente. ¿Y por qué entonces le hace caso al demonio? ¿Usted está sirviendo en la iglesia donde se predica la verdadera palabra de Dios? ¿O está jugando a ser cristiano? Imagínense que en el libro de Pedro, primera de Pedro,
perdón, se me fue el pasaje. Dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Usted cree que esos que se dicen cristianos y manejan sus vidas como ellos quieren, agradan a Dios? Nosotros no podemos sacar a nadie porque no sabemos quién es cizaña y quién es trigo. Algún día se va a despejar eso. Pero ¿cuántas personas que tienen un espíritu rebelde serán hijos de Dios? Yo creo que no. Yo hago lo que quiero, pienso lo que quiero, nadie me manda. No creo que esas personas vayan al cielo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Bien, entonces, hay una relación con Satanás, queramos o no queramos. Vivimos en el mundo que él maneja y seguimos las normas que él maneja. Dígame que no tiene una relación con Satanás. ¿Me entiende? Ahora, también hay una relación suya con el pecado. Entonces, la cita es Santiago 4:6, para que lo aprecien ustedes, por favor. Bien, ahora, su relación con el pecado. Su relación con el pecado. Usted dirá, bueno, es que entiendo, no se preocupe. Yo hasta los 31 años viví pensando que agradaba a Dios porque iba toda la semana a un lugar y hacía otras cosas. Y yo les puedo explicar que el nombre de mi hija mayor, Betsabé Noemí, lo puse porque le hice una promesa a Dios. Mi esposa estaba con síntomas de pérdida y le pedí a Dios que si Él salvaba a mi hija y no se perdía esa hija, yo le iba a poner un nombre de la Biblia. Nunca había tomado una Biblia, pero le iba a poner un nombre de la Biblia y le pedía que Él me ayudara a guiar a mi hija por el camino de Él. Y mire, estoy predicando el Evangelio. ¿Cómo hace las cosas Dios, no? ¿Cómo no voy a creer en Dios? ¿Me entiende? Pero hay una relación con el pecado. Todos hemos cometido pecado. De Génesis, usted puede ver el primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo y empieza a desarrollarse. Después ver la historia de Adán y Eva, donde participa la serpiente. Después va a ver usted donde Caín mata a Abel y después la torre de Babel. Hay harto en donde nos apartamos de Dios. Bien, entonces hay una relación nuestra con el pecado. Job pregunta, ¿quién hará limpio a lo inmundo? En Job 14:4. ¿Quién? Pregunta Job. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? La respuesta del mismo dice, nadie. Nadie puede limpiar tu pecado. Nadie. ¿Me entiendes? Así que busca donde quieras y no vas a encontrar a nadie. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, ¿por qué peco? Porque soy un ignorante de la Biblia, porque rechacé el conocimiento de la Biblia y porque mi corazón es duro. Es duro. También Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, la Biblia dice, ese hombre bueno, buen hombre, igual peca. Igual peca. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. O sea, no hay quien se libre del pecado. No hay humano que se limpie del pecado. Yo tengo unos nietos ya, el más adulto es Nicolás, con ya casi 19 años. Pero después tengo unos pequeñitos, hermano, que usted los ve y son inocentes, son traviesos, son amorosos, se enojan y uno se ríe, se goza con ellos, pero en algún minuto van a pecar, igual que el resto. Igual que el resto van a pecar. Entonces, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, el mandato de Dios, los mandatos de Dios es espiritual. Es algo para nuestro bien espiritual, es algo que tiene que ver con el Dios espiritual. Que si lo cumpliéramos andaríamos bien, como lo cumplió Cristo. ¿Me entiende? Pero dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso lo dijo Pablo. ¿Por qué? Porque en nosotros está esa tendencia al pecado. Ese hombre que nació conmigo es dado, es vendido, pertenezco. El pecado
es dueño mío. Yo no soy dueño del pecado, el pecado me domina, el pecado me manda. Es por eso que usted no cree, porque está asociado con el pecado, está asociado con el demonio. Le di un ejemplo, la mentira, porque usted ama demasiado este sistema de vida, el mundo, porque rechazó la revelación bíblica. Por esas razones usted no alcanza a entender a Dios. Y por su relación con Dios. Juan 3:36, les leo de Juan 3:36, dice lo siguiente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted dirá, yo no tengo nada que ver con Dios. Le repito el pasaje, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Dónde dice si cree o no cree? No, la ira de Dios, del Dios Todopoderoso que habita en el tercer cielo. Él dice que si yo he creído en Cristo, estoy en paz con Él. Pero si yo rehúso creer en el Hijo, la ira de Dios, imagínese Dios enojado, esa ira, ese enojo está sobre usted que no ha creído. Entonces, hay una relación con Dios, ¿sí? Hay una relación. La ira de Dios está sobre ti. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice lo siguiente. Dice así. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos, eso eres hoy día. ¿Qué eres? ¿Estás sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo? ¿Qué cree el evolucionista? Que vamos a morir y nos transformamos en tierra y servimos de abono para las plantas. Igual que los animales. La Biblia dice que no. Que tú tienes un espíritu y un alma, y ese espíritu y alma van a ir a la presencia de Dios. Y cuando Él venga, nos va a dar cuerpos incorruptibles. ¡Qué maravilloso! Nos va a dar cuerpos incorruptibles. Y también, 1 Juan 5:12, les leo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tú tienes una relación con Dios, pero es mala. Es horriblemente mala. Tú estás relacionado con Dios, así como estás relacionado con el demonio. Estás relacionado con Dios. Aquí no dices tú, bueno, yo me mando solo, hago lo que quiero, yo no tengo nada que ver con nadie, soy apolítico, soy religioso, a de todo. Pero no es cierto. No es cierto. Tú estás en un mundo que le pertenece a Dios. Tú eres creación de Dios. Así que anímate a creer en el Señor Jesús lo más pronto posible. En el libro de Judas, que es un solo capítulo, en el versículo 19, dice lo siguiente. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Que no tienen al Espíritu. ¿Por qué cree que usted, si no se salva, va a ser efectiva la evolución, va a desaparecer? ¿Por qué piensa usted que si usted no cree, no hay ninguna consecuencia? ¿Por qué piensa eso? Porque alguien le dijo que pensara así. Alguien se lo dijo. Y no es Dios. Dios le dice que creas. Que creas. Bien. Este tema, si Dios lo permite, lo terminamos este domingo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.